Hola. En el vídeo anterior les comenté una relación que tiene Júpiter con la obediencia, en cuanto que obediencia es buen comportamiento, mientras que desobediencia es mal comportamiento. También obediencia equivale a inclusión. Si me porto bien, si soy obediente, seré aceptado, mientras que la desobediencia tiene que ver o tendría que ver con la exclusión. Y en el día de hoy les comentaré otro concepto, también muy relacionado con el anterior, que es la propaganda. La propaganda es un acto humano, como el proselitismo, que va dirigido a convencer a los demás de la propia opinión o de la propia posición. Pero cuando hablamos de instituciones o de actos de gobierno, la propaganda se utiliza especialmente para convencer, coaccionar el comportamiento de las personas para que nos adaptemos a las normas que se pretenden aplicar. También vuelvo al vídeo anterior. Las modas son una forma de obediencia y dentro de las modas la propaganda, los anuncios publicitarios orientados a implantar o generar un tipo de actos o de costumbres que hagan que cierto comportamiento prolifere en un tiempo, en una temporada o en un año determinado, como por ejemplo los tránsitos de Júpiter que hemos tenido últimamente. Es decir, las modas y la propaganda van juntas, junto también con la obediencia. También se producen modas a veces de diseño. Bueno, siempre son de diseño, pero no está de más recordarlo, en los mensajes transmitidos por los medios de comunicación. Todo lo que he seguido mayoritariamente es de tipo jupiteriano. Es decir, nuestro Júpiter natal nos indica a qué obedecemos, con qué queremos integrarnos, sobre qué cosas o qué personas queremos que nos consideren. Queremos obedecer para que nos consideren, en principio. Luego, junto al tema de la propaganda, está la narrativa sistémica y sistematizada, que yo diría que está más relacionado con Plutón. Plutón es el gran escritor de narrativas, pero no narrativas de superficiales que van y vienen, que experimentan unos ciclos más o menos reconocidos, sino narrativas que están orientadas a afectar profundamente el comportamiento colectivo. Se suele decir que la historia la escriben los vencedores, es decir, que una vez cierta batalla ha tenido lugar, quien vence describe los hechos tal como le conviene describirlos, ¿no? Pero en la etapa contemporánea, y esto lo hemos visto desde hace 2 años y medio para acá, parece que la historia está siendo escrita antes de vencer. O sea, está siendo escrita por los vencedores antes de vencer. De tal manera que el público, cualquiera de nosotros, da como hecho consumado la historia que a través de los medios de comunicación nos cuentan. A eso yo lo llamo Plutón. Plutón, el gran constructor de historias profundas orientadas a coaccionar. Mientras que Neptuno es más visual, más estético, más modas de tipo visual o cinematográfico,
Con el tema de Plutón es más... Toca las entrañas, ¿no? Toca las entrañas de las personas y del colectivo. Pero volviendo a Júpiter. En estos últimos tiempos hemos tenido unos tránsitos muy interesantes coincidiendo con eso que ustedes ya saben, que empezó en el 2020 y todavía colea. Por ejemplo, a primeros del 2020 tuvimos una conjunción en Capricornio de Júpiter, Saturno y Plutón. Y el papel del Estado tomó una relevancia. Las instituciones, que es muy de Capricornio, tomaron una relevancia excepcional, porque excepcional era el hecho que presuntamente nos planteaban como elemento generador de comportamientos. Luego este Júpiter pasó a Acuario, y entonces ahí vimos cómo la propaganda nos hablaba de comportamientos solidarios, que nadie debe escaparse de esta solidaridad, y entonces se les llamaba disidentes o negacionistas o como ustedes lo quieran llamar, ¿no? Luego pasó a Piscis y tuvimos el tema de la terapia, o sea, de la solución al problema, la solución entre comillas, de la solución al problema, con una coacción más emocional. Yo creo que fue un discurso, el de Júpiter en Piscis, más sutil, más infiltrador, más perverso, porque se jugaba con la empatía, con el salvar vidas, con eso, salvar vidas, y que el que no entrase en ello, en la obediencia, era un mal ciudadano y tal, ¿no? Bueno. Luego Júpiter entró en Aries, que aún no tenemos, porque ahora está retrógrado, y entonces el discurso que había sido predominante es solapado por el tema del conflicto en el este de Europa y el tema de la electricidad, el gas, el petróleo y todo lo que se suele contar, ¿no? Dentro de unas semanas, Júpiter, estando retrógrado, volverá a Piscis y muy probablemente habrá un rebrote del mensaje o de la propaganda coaccionante a nivel de las terapias. La terapia. La terapia. Luego volverá a Aries y entonces ahí entraremos en otra dinámica que es muy parecida a la actual. El tema bélico, el tema de las energías y el tema de ciertos recortes que se dice que pueden haber. Más adelante, dentro de este tránsito de Júpiter, cuando haya vuelto a Aries, tendremos una conjunción de Júpiter con Quirón, que también está en Aries. A ver si lo encuentro. Esto de ir sin guión tiene sus cosas. Vale. Y lo tendremos en el marzo del 2023. Júpiter, Quirón, en el grado 14 de Aries. Y yo diría que esas fechas van a ser muy importantes para la deriva de este conflicto del este de Europa y las consecuencias que va a tener en el tema de abastecimiento, tanto gas, electricidad, petróleo, alimentación, distribución en general de bienes y productos. Y esta conjunción, claro, une dos cosas: la propaganda, por un lado, el proselitismo de Júpiter, y una cualidad que es la de Quirón,
que es la individualidad herida. Lo estamos viendo desde hace estos años últimos, en los que la opinión particular se ha ido organizando a trancas y barrancas, viendo la gran influencia que han tenido los medios de comunicación para conseguir un comportamiento generalmente ovejuno. Entonces, esta conjunción de Júpiter-Quirón pondrá en evidencia que la individualidad o la dignidad de las personas, una a una, han estado fuertemente erosionadas, ¿no? También tiene una parte interesante, que es posible que esta parte que ha quedado herida, o herida a la vista de todos, la individualidad herida, tenga un giro de guión, en el sentido de que las personas se tomen más en serio a sí mismas y no tanto a lo que dictaminan los medios de comunicación, las instituciones y demás elementos que coaccionan vía propaganda y proselitismo el comportamiento humano. Así que lo iremos viendo. Muchas gracias.